Vamos a tener un momento de oración. Padre, te damos gracias por el gran privilegio que tú nos has otorgado en Cristo. Como hijos, tú nos has bendecido en los lugares celestiales. Te damos gracias por la redención que en Cristo tenemos. Te damos gracias también por el gran privilegio de habernos llamado a servir en tu iglesia, a pastorear las ovejas de tu grey. Conscientes de este privilegio y de este llamado, te suplicamos que mientras consideramos esas verdades básicas de las Escrituras, que podamos ver su pertinencia en lo que respecta a nuestra función como consejeros de las ovejas. Te suplicamos que tú capacites a tu siervo para que con claridad pueda presentar estas verdades y así podamos cumplir nuestro llamado, glorificarte a ti y hacer bien a tu iglesia, y que ellas sean formadas, que Cristo sea formada en ellas. Esto es lo que te suplicamos en Cristo. Amén. Amén. La palabra del Señor en Colosenses capítulo 1, versículo 28 y 29 declara: a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto o maduro en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Nos encontramos considerando la segunda unidad sobre la consejería pastoral. Comenzamos este estudio con el marco de presuposiciones para la consejería pastoral. Toda consejería tiene un marco de presuposiciones. Y como dijimos, una presuposición es una suposición que se da por sentado, idea que se considera cierta y a partir de la cual se desarrolla un razonamiento o una acción. Si el pastor ha de ayudar a la oveja en una manera personal, sus presuposiciones sobre la oveja deben ser correctas. Por tanto, debemos analizar objetivamente nuestras presuposiciones para asegurarnos que son correctas, que son consecuentes con lo que enseña la palabra de Dios. El objetivo de la introducción de esta unidad es demostrar que la consejería pastoral tiene un marco de presuposiciones que constantemente regula la sustancia y forma del consejo que damos a nuestra oveja. Luego indiqué que estas presuposiciones tienen que ver con la identidad del consejero y con aquel que es asesorado. En lo que respecta a la oveja u ovejas que han venido a oír el consejo, deberíamos recordar y estar convencidos de la identidad singular de aquel que viene a recibir el consejo. Él o ella es una criatura creada a la imagen de Dios. Aunque es una imagen deformada, el hombre sigue siendo imagen de Dios. Esto nos llevó a considerar la identidad singular, la constitución esencial del hombre, su responsabilidad moral. Y luego pasamos a mencionar los factores condicionantes que forman o determinan los patrones del pensamiento y las acciones de la oveja que busca el consejo. Hoy pasamos a la segunda parte de las presuposiciones. No solo deberíamos tener presuposiciones claras y correctas sobre la identidad de la oveja como una criatura caída, también deberíamos tener presuposiciones correctas sobre lo que ella es como una criatura regenerada. Vimos que
anteriormente, aquí tenemos una criatura caída. Y consideramos esto, pero cuando nosotros tratamos con nuestras ovejas, nosotros ahora tenemos que tener delante de nosotros la realidad que ahora hay por lo que Cristo y el Espíritu Santo ha hecho en esa persona. Ahora es una persona regenerada, una criatura regenerada. Hay dos categorías de esta realidad que debemos tener en cuenta. La primera, el creyente goza de las bendiciones de la salvación. Hay algunas cosas aquí, mientras las voy diciendo, que ustedes dirán, bueno, pero estas son cosas que la mayoría de nosotros aquí estamos familiarizados con ellas, sí, pero la idea es poder presentarlas y mostrar cuán pertinente estas cosas son en nuestro trabajo de consejería en lo que respecta a ministrar a las almas de nuestras ovejas para que ellas alcancen madurez espiritual. Pues la primera es que el creyente goza de las bendiciones de la salvación. Él ha sido el objeto de la obra poderosa del Espíritu Santo, aplicándole las bendiciones de la salvación que Cristo obró, que Cristo obtuvo para los que Él iba a salvar. ¿Y qué significa esto? ¿En qué formas específicas esta realidad debería influir nuestro consejo? Antes de entrar de lleno en las formas específicas, es importante subrayar nuestro rol en la consejería. Como pastores debemos ayudar a los que aconsejamos a entender y aceptar por la fe lo que ellos son, lo que poseen en virtud de su unión a Cristo. Recuerden, nosotros no somos psicólogos, no somos trabajadores sociales, somos pastores de almas. Como pastores debemos ayudar a los que aconsejamos a entender y aceptar por la fe lo que ellos son y lo que poseen en virtud de su unión a Cristo. En las epístolas encontramos a los apóstoles una y otra vez dirigiendo la atención de los creyentes a lo que ellos eran y poseían. Esa era una de las maneras que ellos usaban para resolver los problemas y ayudar a las ovejas a ellas a enfrentar los problemas. Los apóstoles exhortaban a sus ovejas a vivir de una manera consecuente con lo que eran. Dios les ha conferido esta bendición, por tanto, vivan de una manera consecuente con lo que ustedes son. Colosenses 3:12, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, a la luz de lo que ya sois, revestidos de tierna compasión, vivan de una manera consecuente con lo que ya son. Observen, aquí Pablo no dice, Colosenses, ustedes deben hacer esto y esto otro para llegar a ser escogidos de Dios. No. Lo que Pablo dice es, porque sois escogidos de Dios, santos y amados, debéis vivir y actuar conforme a lo que sois. Es nuestra obligación como pastores ayudar a los creyentes a entender y aceptar por la fe que Dios les ha dado la capacidad para servir y agradar a Dios. Esto es importante, porque esto se pone en tela de dudas, especialmente cuando la oveja tiene que tratar con adversidad, aflicción u otras cosas. Es nuestra obligación como pastores ayudarles a entender y aceptar por la fe que Dios realmente les ha dado la capacidad para ellos servir y agradar a Dios.
Esta capacidad que el hombre perdió en el Edén cuando pecó, ahora en Cristo es restaurada. Aunque la santificación inicial del creyente ha producido una transformación radical en el alma de aquel que Dios salva, esto no significa que el creyente ha sido perfectamente santificado. La obra inicial de santificación introduce al creyente a una obra progresiva de santificación. Esta obra culmina cuando el creyente entra en la presencia del Señor en el día de su muerte o en la segunda venida de Cristo. Mientras tanto, el creyente es consciente ¿de qué? De su debilidad, de su imperfección espiritual. El reconocimiento de esta realidad crea cierta inquietud y dificultad en muchos creyentes que les impide entender bien que aunque ellos no aman a Dios ni le sirven de una manera perfecta, ellos han sido equipados por la gracia de Dios para agradar a Dios en sus vidas. Consideremos algunos de los textos bíblicos que muestran claramente esta verdad. Según el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, hay dos esferas donde ocurre todo pensamiento y actividad ético. La esfera o reino de la carne o el reino del espíritu. Por naturaleza, el hombre caído se encuentra en el reino de la carne. Y la carne, naturaleza humana bajo el dominio del pecado, es enemiga de Dios. Versículo 8. Y los que están en la carne, bajo la influencia y dominio del pecado, no pueden agradar a Dios. Sin embargo, los creyentes no están en esa esfera, sino en el reino del Espíritu. Por esta razón, Pablo dice, versículo 9, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Él está tratando con cierto problema y cierta situación. Observen que le está diciendo y recordando a los romanos que son salvos, que son ellos. ¿Dónde están ellos? ¿Qué privilegio y bendición han recibido? No estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Mientras estábamos en la carne, no podíamos agradar a Dios. Pero ya que estamos en el Espíritu, bajo su influencia y capacitación, podemos realmente agradar al Señor. Por medio del Espíritu, podemos dar muerte a las obras de la carne, versículo 13. El dar muerte a la carne en dependencia o con la ayuda del Espíritu es una acción o actividad que agrada a Dios. Otro pasaje bíblico que alude al poder o a la capacidad que hemos recibido para agradar a Dios lo encontramos en Hebreos capítulo 13, versículo 16. Dice, y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Dios se agrada de tal cosa. Cuando un creyente, por amor a Cristo y dependiendo de su poder, hace el bien, esto realmente agrada a Dios. Hebreos 11, versículo 6, asevera que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es el remunerador de los que le buscan. ¿Cuándo es que agradamos a Dios? Cuando por la fe confiamos en Él y creemos que Él es el remunerador de aquellos que le buscan. La Confesión de Fe de Londres señala la capacidad espiritual que Dios otorga a los que se convierten para que puedan agradarle. Capítulo 9, párrafo 4, dice, cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al reino de la gracia, lo libra de su servidumbre natural bajo el pecado y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Sin embargo, por razón de la corrupción remanente,
No quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también quiere lo que es malo. Gálatas 1:13, Juan, otros pasajes que hablan de esto, Romanos capítulo 7, como parte de la obra regeneradora de Dios, según la confesión, capítulo 10, párrafo 1, dice que Dios quita el corazón de piedra y les da un corazón de carne, renueva sus voluntades y por su poder omnipotente induce en ellos lo que es bueno. Y les lleva eficazmente a Jesucristo, pero de modo que van con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Cuando Dios ve el fruto de su obra regeneradora en el corazón y la vida de aquel que Él salva, escogiendo lo bueno, esto le agrada al Señor y le agrada de gran manera. Él no se agrada de esto porque aquello que el creyente hizo se conforma absoluta o perfectamente a la ley de Dios. La perfección absoluta de tal acción ocurrirá cuando el creyente esté en la presencia de Cristo. Sin embargo, aunque la obra realizada por el creyente no sea absolutamente perfecta, por la debilidad de la carne o por la ignorancia, aún así, esta obra imperfecta que se llevó a cabo según la ley de Dios para la gloria de Dios, esta obra en Cristo agrada a Dios. Es nuestra responsabilidad como pastores y consejeros ayudar a nuestra gente a entender esta realidad. Esto no lo hacemos para promover el descuido, la imperfección. Nuestra meta siempre es hacer todo como el Señor nos manda. Es nuestro deber esforzarnos por lograr esa meta. Sin embargo, no debemos inferir de eso que si una obra no es absolutamente perfecta, que Dios no le agrada el grado de motivación y esfuerzo y la obra que se hizo para obedecerle. Nuestra imperfección, queridos hermanos, es cubierta por la sangre de Cristo. Y tenemos que ayudar a nuestras ovejas a entender tal realidad. Todo lo que hacemos para obedecer al Señor en virtud de nuestra unión a Cristo, aunque en esta tierra no sea absolutamente perfecto, esto agrada al Señor. Si el creyente se da cuenta de alguna imperfección en lo que hizo, él no debe justificarla, más bien debe confesarla, pedir perdón. Pero por otro lado, no debe pensar que el resto de lo que hizo no agradó a Dios. Esto es importante, especialmente cuando encontramos a un creyente con una conciencia hipersensible o desmedidamente escrupulosa. Su hipersensibilidad le lleva a concentrarse solamente en la imperfección al punto que se deprime. Desanimado y deprimido, piensa que nada de lo que hace le agrada al Señor. Esta condición es peligrosa, pues abre la puerta para que el diablo o el corazón engañoso lleve a esta persona a tirar la toalla o a darse por vencido. Y en su debilidad, ignorancia e incredulidad, descuide sus deberes piadosos. ¿Ha tratado usted con algún alma en su iglesia así? ¿Sabe la tristeza que hay en un alma que realmente quiere agradar al Señor, pero que ve que por más que se esfuerza aquí y allá, aún en lo mejor que puede hacer, ve deficiencia, debilidad? Y esto le preocupa porque realmente quiere agradar al Señor.
debemos enseñarle a nuestra oveja que aunque no ha servido a Dios en una forma absolutamente perfecta, el sacrificio, el esfuerzo por amor a Cristo, con el deseo de obedecer a Cristo, según el entendimiento y la luz que tenía del mandato, tal cosa agradó a Dios. Todo es por la gracia de Dios, pero tal cosa y este esfuerzo agrada al Señor. Hermanos, si no aprendemos y no somos sensibles a estas cosas y no ayudamos a nuestras ovejas, se van a desanimar, se van a desalentar y puede llegar el momento en que desmayen. Es nuestra responsabilidad ayudar al pueblo a entender y ver con mayor claridad las bendiciones de la salvación y sus implicaciones en lo que respecta a la vida diaria de esas personas. Una de ellas, la capacidad para servir y agradar a Dios. La segunda es el amor y la esperanza que Dios en Cristo ha dado al creyente. El amor y la esperanza que Dios en Cristo ha dado al creyente. Esta bendición consiste específicamente en el amor por Dios y la esperanza en Él. En Romanos capítulo 5, versículo 1, Pablo no exhorta a los creyentes a obtener paz. Él solo describe lo que los creyentes ya poseen. Aquí no encontramos imperativos, sino indicativos. Un indicativo indica realidad u objetividad, expresa acciones seguras. He aquí lo que el pastor Martin describe como los indicativos de la gracia salvadora de Dios. Y uno de estos indicativos de la gracia, de la justificación, el creyente ha sido justificado en el tribunal del cielo y allí ha sido declarado justo. Cada demanda de la ley de Dios en lo que respecta a Él, Jesucristo la satisfizo. No hay condenación por el pecado para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. La condenación ha sido devorada por la perfecta vida y el sacrificio perfecto de Cristo. Como resultado de la justificación, los creyentes tienen paz. Paz sí para con Dios. Aún más, esta justificación traslada a los justificados al reino de la gracia. Ellos han obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual están firmes. Y lo mejor está por venir. Por esto Pablo dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza cristiana no es un mero deseo, es la expectación segura del cumplimiento de lo que Dios ha prometido. La bendición de la gracia de Dios que Cristo aseguró por su muerte, pero que todavía no poseemos. La esperanza cristiana es aquello que Dios prometió, que Cristo aseguró y que nosotros ciertamente recibiremos. Estas realidades son incentivos evangélicos poderosos que animan al verdadero Hijo de Dios a amar, a servir y agradar a Dios, a seguir sirviendo al Señor. Él confía que las imperfecciones que Dios ve, Dios las cubre con los méritos de la sangre e intercesión del Señor Jesucristo. Dios ve nuestros esfuerzos débiles y como un Padre perceptivo, compasivo y misericordioso, se agrada de nosotros. Si no fuese así, tal vez algunos de nosotros ya no estaríamos en el ministerio. Al considerar las demandas del oficio y a la misma vez ver nuestra debilidad y también nuestras faltas.
Pero miramos al Salvador. Salvación es por gracia. Y el Señor sabe nuestro corazón. Él se agrada en Cristo de nosotros. La ilustración que el pastor Martin da para ilustrar esta verdad es oportuna. El Señor mira el esfuerzo débil de su Hijo como un padre terrenal mira con agrado el dibujo de su Hijo pequeño, dibujo de la imagen de su Padre, aunque es una representación imperfecta de su imagen, muchas veces son garabatos. El papá ve en el dibujo la manifestación del amor sincero de su Hijo hacia él, el esfuerzo y el deseo de agradar a su Padre, y esto le agrada en gran manera. Cuando el Espíritu de Dios implanta esta verdad en el corazón del creyente, esto produce en él un sentido de que su obediencia en el Señor, a pesar de su imperfección, no es en vano. Esta realidad anima al creyente a estar firme, a perseverar en su lucha contra su pecado. Este esfuerzo y lucha valen la pena, por lo que garantiza la esperanza cristiana. Esta me asegura que la lucha contra mi pecado y mis imperfecciones un día terminarán. No será para siempre. Las palabras de Pablo deben estimular y animar al creyente. Dice, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, sí, con nuestras imperfecciones, no es en vano. Nosotros enfatizamos muchísimo que sin santidad, nadie verá al Señor. El que perseverare hasta el fin será salvo. Sí, pero eso no es todo lo que la Biblia enseña. Si dejamos a nuestra gente ahí, la gente se va a desanimar porque a tratar y ver las imperfecciones. Pero entonces, un momentito, aquí viene la gracia de Dios en Cristo. Estas cosas se convierten en motivaciones poderosas para animar al creyente a servir a Dios y amarle más. En tercer lugar, otra bendición de la salvación. Recuerden, nosotros no somos psicólogos, somos doctores del alma. Otra bendición de la salvación es la realidad de la comunión con Dios y el don del Espíritu Santo. La realidad de la comunión con Dios y el don del Espíritu Santo. En su primera epístola, Juan habla sobre la comunión del creyente con Dios. Capítulo 1, versículo 3 declara, lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que tengáis comunión con nosotros y en verdad, nuestra comunión es real, es ahora. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta comunión con Dios no es algo que el creyente gozará en el futuro, sino algo que Él disfruta en el presente. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 9, declara, fiel es Dios por medio de quien fuisteis llamados ¿a qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Comunión con Dios implica que Dios se ha dado a conocer por medio de Cristo al hombre. Él es consciente que Dios le conoce y que Él conoce a Dios salvífica y personalmente. Esto es lo que enseñan pasajes como Jeremías 31, versículo 33 y 34. Dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo, conoce al Señor porque todos me conocerán. Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo. En esta comunión Dios revela su ser, comunica su mente, voluntad y amor al creyente, y el creyente responde a Dios. Otro define la comunión con Dios de la siguiente manera. Comunión con Dios se refiere a la comunión y presentación de sí mismo a nosotros, junto con nuestra respuesta adecuada con alegría. Owen dice, la comunión con Dios es el intercambio mutuo de esas cosas buenas que deleitan a todos en esa comunión. Esto era así con David y Jonatán. Sus almas estaban unidas en amor. Primer libro de Samuel 20, versículo 17. Su amor mutuo se mostró de varias maneras, pero su amor no era nada en comparación con el amor que hay entre Dios y su pueblo. Esta comunión, dice Owen, es mucho más maravillosa. Y miren que la comunión entre Jonatán y David no era cualquier cosa. Nuestra comunión con Dios reside en Él darse a sí mismo a nosotros y en nosotros mismos entregarnos a Él y todo lo que Él requiere de nosotros. Pastor, entiende bien esto, vive a la luz de esta realidad. ¿Tienes tu comunión con Dios? ¿Cómo puedes, si no, enseñar a tu oveja lo que esto significa y lo que es si tú desconoces esa realidad? ¿O no la cultivas diariamente? Cada creyente, en un grado u otro, tiene comunión con Dios. Además, goza del Espíritu Santo. Es por esta razón que Pablo le dice a los creyentes, y no entristezcáis al Espíritu de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Efesios 1, versículo 13, menciona también esta realidad. Hemos sido sellados en Él con el Espíritu de la promesa. La presencia del Espíritu en el creyente es la garantía o arras de la herencia celestial que Cristo adquirió para los creyentes. Arrabón se refería originalmente a un pago inicial que valida un contrato o depósito para asegurar la ejecución de una compra. Siempre es un hecho que compromete a alguien a una acción futura. El Espíritu Santo se da a los creyentes como arras de Dios. Es su primera entrega de la redención que mira hacia la consumación de todas las cosas. El Espíritu Santo es el depósito inicial de lo prometido por Dios. Es la garantía del cumplimiento pleno de todas las bendiciones prometidas al cristiano. El Espíritu Santo, como sello de la redención en su etapa consumada, señala la presencia del Espíritu en el creyente como una bendición presente. Esta realidad Pablo la usa para tratar de desligar a algunos creyentes en Corinto de las presiones remanentes de la sociedad. En 1 Corintios 6:19, Pablo dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, pues habéis sido comprados? Por tanto, glorificad a Dios en vuestros cuerpos. Al aconsejar a nuestras ovejas
a menudo tendremos que recordarles estas realidades. Cuando ellos vienen a buscar ayuda para saber cómo enfrentar el problema, la adversidad o la situación que aflige su alma, frecuentemente todo lo que pueden ver es su aflicción, frustración, dolor, tristeza y vergüenza. Estas cosas se convierten en impedimentos que no les permiten tratar o ver la solución a su problema. No ven la pertinencia de estas realidades que mencioné para poder enfrentar el problema. En tal situación, sabiamente, tenemos que ayudarles a entender lo que ellos son como personas regeneradas y cómo esto les capacita para afrontar su problema o enfrentar su situación. Otra de las bendiciones de la salvación que los creyentes gozan es el perdón de sus pecados y la adopción en la familia de Dios. El perdón de sus pecados y la adopción en la familia de Dios. Para muchos creyentes conscientes de su pecado remanente, fracasos, debilidades y el pecado que tan fácilmente les envuelve, les es difícil ver la maravilla de la justificación y la realidad de su adopción. Se sienten muy indignados para beneficiarse de estas cosas o dudan de su realidad o no logran ver las implicaciones de estas realidades. Estas realidades son tan diferentes a su modo de pensar y actuar, a su interacción con los demás, que no se atreven a vivir a la luz de las implicaciones de estas bendiciones. Les cuesta pensar y a veces hasta aceptar que el Dios Santo, justo, que tiene razón para estar indignado con ellos, concibió y llevó a cabo un plan de salvación que, aplicado al pecador arrepentido, da fin para siempre a toda controversia con Dios. Les es difícil pensar que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús y que sus pecados pasados y presentes y futuros han sido perdonados y que han sido adoptados como hijos con todos los privilegios de la adopción. Aunque sea difícil para algunos creyentes abatidos ver y aceptar estas cosas y sus implicaciones, es necesario que las entiendan si van a enfrentar sus pecados, debilidades y fracasos bíblicamente. Es necesario que entiendan y vean las implicaciones de los privilegios que tienen en Cristo para que puedan disfrutar conscientemente de ellos en su propia experiencia. Como pastores y consejeros llamados a pastorear las ovejas de Cristo y a velar por sus almas, tenemos que dirigirlas a la palabra de Dios para que vean lo que Dios declara sobre estas bendiciones o estos privilegios y así como estos aparecen en pasajes bíblicos. La aplicación consciente de estas bendiciones espirituales, y vuelvo atrás, vamos a tener que abrir la Biblia, exponer en la consejería. Esto es lo que somos, para esto somos llamados. Hay que abrir las Escrituras y llevarle con paciencia, con amor, con sabiduría. Querida hermana, mira lo que dice aquí la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 1, capítulo 5, versículo 20, capítulo 8, versículo 1, Gálatas capítulo 4, versículo de 4 al 6. Fíjate de qué habla aquí. Hemos recibido el espíritu de adopción.
La aplicación consciente de estas bendiciones espirituales a sus vidas es lo que les permitirá crecer en la gracia del Señor Jesucristo. Por tanto, gran parte de nuestro tiempo en la consejería se debería usar para exponer estas grandes realidades a nuestras ovejas. Pastor Martin dijo a sus estudiantes en la academia que él se encontró en muchas ocasiones en las que aconsejaba a sus ovejas citando el Salmo 130, versículos 3 y 4, Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Si el Señor tuviera en cuenta la iniquidad, ni tú ni yo, decía el pastor Martin, podríamos permanecer. Y eso es verdad. Uno de los libros que el pastor recomienda para ayudar a los creyentes a entender mejor las bendiciones de la salvación es el libro titulado Depresión Espiritual, sus causas y remedio, por el doctor Lloyd Jones. Este libro particularmente ayuda a los creyentes a entender lo que son en Cristo y lo que esto implica. Hace más de 40 años que el pastor Martin me recomendó este libro. Fue una fuente de gran bendición cuando me encontraba afligido y deprimido. Pude entender el lugar de los sentimientos en la vida del creyente, la importancia de la verdad a la mente. Este libro me ayudó de muchas maneras, entre ellas a tratar bíblicamente con mis sentimientos y mis temores. Me llevó a entender mis privilegios como creyente. Usted le ve a él exponiendo la doctrina de la justificación y hablando de las implicaciones. Y dice, ¿para qué me está hablando este señor de esto? Si yo lo que estoy deprimido y necesito que alguien me dé algún consejito, yo pueda salir de esto y se acabó. El doctor Lloyd Jones no hace tal cosa. Y antes de llevarlo a usted una respuesta, ya el hombre ha establecido un fundamento bíblico y le ha mostrado la pertinencia de la doctrina de la justificación. Basado en esto, he aquí el remedio. Esto es algo seguro. Pues el rico contenido bíblico y los sabios consejos de este libro me ayudaron también a entender las estrategias del diablo y a combatirlas. Sus enseñanzas libraron mi alma de mucha aflicción. He aquí lo que un pastor hizo por una oveja. Y lo que él hizo de principio para llevarme a tratar las diferentes cosas y entender cosas que no comprendían sus implicaciones, fue de tanta bendición a mi alma, que cuando el Señor me puso como pastor después de un tiempo, me le acerqué al doctor Klaas, que era el jefe de la casa Publicaciones en aquel entonces TEL, que ahora es Desafío, para que él buscara quien tradujera este libro. Aquello no fue fácil buscar los derechos en español para ese libro. Y el primer intento fue casi un fracaso. No lo tradujeron bien, pero volvieron a hacerlo. Fíjense, hermanos, cómo Dios, por la fidelidad de un pastor a una oveja que después llegó a ser un pastor, se interesó, procuró, movió, aquel vino, publicó, y hoy en día esto está, ¿dónde? En las manos de personas hispanas que ahora
en su propio lenguaje, o su propio idioma, mejor dicho, su propio idioma, tienen estas cosas, estas verdades tan importantes y tan pertinentes y necesarias para crecer en gracia. Porque, hermanos, sobre todo se trata de dirigirlas a Cristo y de dirigirlas para que alcancen madurez espiritual. Hoy en día, y si nosotros no nos cuidamos, vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a ver como consejeros y vamos a tener lo que se llama el departamento de problemas, de resolver problemas. Yo soy pastor, yo vengo aquí a resolver problemas. Pues eso así es como hacen la gente. La gente viene entonces buscando, ay pastor, por favor, mire, tengo este problema. Pues la gente dice, sí, pues los pastores me van a ayudar. Entonces ahí viene, aquí está la solución a mi problema. Wow, el pastor me va a decir esto, aquello y lo otro. Y se alabó. Rápido, aquí está. Porque yo quiero ser feliz, porque yo quiero resolver ya el problema. Y todo es instantáneo. Quiero salir del problema. No quiero seguir sufriendo. Hermanos, un momento. No es que nosotros no queramos resolver el problema, pero realmente estamos resolviendo el problema. Porque podemos trabajar como trabajadores sociales. Oh, este es tu problema. Ah, pues mira lo que tú tienes que hacer. 1, 2, 3, ¡pam! Resuelve el problema. ¿Y qué de llamar a las ovejas y decirle, ¿cómo tú debes mirar este problema? En primer lugar, ¿qué es lo que el Señor te enseña o quiere enseñarte por medio de este problema? ¿Ve la diferencia? ¿Y qué si el Señor ha permitido esto para que en este sufrimiento, oiga, porque es difícil esta situación y no se puede resolver así tan instantáneamente? Muchas veces los problemas de pecado son tan complejos, o como algunos dicen, hay una de líos ahí que para poder resolver todo eso se necesita una sabiduría salomónica y cuidado. Pues la gente no puede ver a nosotros como que vienen a nosotros, aquí está la solución y happy, todo el mundo contento y ya se acabó. ¿Y qué si la situación es tal que Dios ha llamado a esa persona a sufrir? Porque la Biblia dice que el Señor no solamente nos ha llamado a nosotros a creer en Cristo, sino también a sufrir por Él. Es por esta razón que muchas veces cuando la persona no ve que se le resuelve el problema inmediatamente o después de 2 o 3 años con el maridito que tiene, que se la lleva, pues ya tiene divorcio. Porque en la mente de las personas todo tiene que ser instantáneo y tiene que resolverse y ya se acabó. Pero ¿y qué de la voluntad de Cristo? ¿Qué si el Señor ha tomado ese problema para poder ayudar a formar el carácter de esa mujer o de ese hombre, y que para esto tiene que ponerlo como puso a José en una prisión y por un tiempo? Nosotros no somos trabajadores sociales, nosotros somos pastores y nosotros estamos llamados a dirigir a la gente a Cristo y a enseñarles cómo las cosas que ellos han recibido puede ayudarles y les va a ayudar a afrontar estas cosas que vienen a sus vidas. Y lo van a hacer buscando para ver cómo ellos en esto agradan a Cristo y viven para Cristo y crecen en Cristo y aman más a Cristo. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que sacar a nuestra gente de estar tan concentrados en sí mismos y buscar una solución tan inmediata. Oiga, si usted la tiene, désela, porque oígame, si usted la tiene, désela. ¿Cuál es el problema? Pero muchas veces las cosas no trabajan así. Y si ustedes están acostumbrados que aquí viene donde el pastor, problemas resueltos y se acabó, entonces van a pensar que lo que nosotros somos es simplemente un resolve problemas
Y nos resolvieron ya. Y entonces, ¿qué sucede? Aquí estamos nosotros, otra vez contentos y alegres, y todo el mundo es. Pero esa persona no creció en Cristo, no vio la implicación de su justificación en Cristo. Nosotros no queremos que la gente dependa de nosotros. O que para todo es pastor aquí, pastor allá. Estas personas tienen que crecer. Tienen que, para crecer, entonces entender la doctrina, las implicaciones y cómo esto se aplica. Y nosotros tenemos que sacar tiempo y ser pacientes y mostrarles estas cosas. Es así como crecen, es así como alcanzarán madurez espiritual. Otra bendición de la salvación que gozan los verdaderos creyentes es que ellos son el objeto de la obra preservadora de Dios. Son objetos de la obra preservadora de Dios. Él está comprometido a perfeccionar la buena obra que comenzó en ellos cuando los salvó y a llevarles a la gloria. ¿Y por qué es tan importante que los creyentes reconozcan esta verdad? Porque el conocimiento de la victoria final producirá en ellos esa confianza que les animará y capacitará a seguir en la lucha a pesar de cualquier adversidad y sufrimiento. Si sabemos y tenemos la confianza que cada suspiro, cada lágrima, cada aflicción, cada dolor, cada sufrimiento que padecemos al procurar la santidad y luchar contra el mal, no es en vano. Esto nos mantendrá firmes e inconmovibles en la fe. No dejaremos de luchar contra el pecado que fácilmente nos asedia. Ay, aquí estoy otra vez. Volví otra vez a caer. Oiga, qué tristeza trae eso a nuestras almas. Después de tanto tiempo que debía ser maestro en este asunto, todavía estoy comenzando a trabajar como todavía soy niño. Qué tristeza nos da esto. Pero tenemos que decir, tenemos que seguir luchando contra ese pecado que fácilmente nos asedia. Ahora, hoy, mañana, hasta la muerte. Bueno, puede ser que Dios nos dé esa gracia mientras tratamos con ese pecado, que seamos librados de la situación ya. Pero si no es así, no podemos tirar la toalla. Tenemos que seguir trabajando. ¿Y por qué trabajamos? Porque nuestro trabajo, nuestra lucha contra el pecado, no es en vano. A veces vienen situaciones difíciles a nosotros los pastores y tenemos que sufrir mucho. Dios nos está santificando para enseñarnos a ser pacientes y santos. ¿Para qué? Para que podamos ayudar a nuestra gente en sus luchas contra el pecado y el fracaso. ¿Usted sabe lo que es después de tantos años trabajar en ciertas cosas y después ver cómo estas cosas están cayendo? Eso fue lo que le pasó a Pablo. Sí, con los Gálatas. ¿Usted no se acuerda? Me maravillo que tan pronto ustedes hayan dejado el verdadero evangelio. ¿Quién estableció esa iglesia? Fue por medio de Pablo. Y más adelante dicen, ¿y quién les ha hechizado? Pero vosotros corríais bien. ¿Qué pasó aquí? Oh Gálatas, por quien nuevamente sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Miren cómo él casi termina la epístola. ¿Qué dicen? Gálatas capítulo 6. Esto revela, hermanos, algo de cómo Pablo animaba su propio corazón. Gálatas capítulo 6 dice versículo 9, y no nos cansemos. En medio de toda esa situación, después de tanto sacrificio, después de esto, aquello y lo otro, y no nos cansemos de hacer el bien, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No nos cansemos de hacer el bien, no desmayemos en otras formas,
de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Pues estas son las cosas que tenemos que enseñar a nuestros hermanos, que nuestra lucha contra el pecado, el mal, y nuestro servicio al Señor, aun cuando hay imperfección, no es en vano. Puedo mirar estas cosas, sufrir, orar, decir, gracias por Gálatas. Entonces, no puedo desmayar ni tirar la toalla. Hay que seguir adelante en la obra del Señor. Firmes, constantes, inmovibles, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y estas cosas tenemos que enseñárselas. Tenemos que enseñárselas a nuestros hermanos con nuestra propia experiencia y también de lo que enseña la palabra de Dios, para que ellos se animen y sigan y perseveren y estén firmes en el Señor. Pablo se vio en una situación difícil. Él dijo, en mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado. Y después lo que él asevera es todavía más triste. Bueno, él está interpretando lo que dijo anteriormente, sino que todos me abandonaron. Pablo estaba esperando ese bien de esas personas y se lo negaron. Pablo dice que no se les tenga en cuenta. Fue diferente lo que Pablo dijo de Alejandro. Este hombre le hizo mucho daño al apóstol. Pablo dijo, el Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Pero de sus amigos, Pablo dice que no se les tenga en cuenta. En un momento de debilidad sintieron temor, no vieron las implicaciones de su comportamiento, tal vez estaban más preocupados por su reputación o por la pérdida de sus bienes o su propia vida. En fin, estos creyentes le negaron a Pablo un bien. Deberían haber defendido al apóstol y su ministerio. Sin embargo, le negaron ese bien. Le negaron un bien a quien se le debía y a quien le había hecho a ellos mucho bien. ¿Y cuál fue la reacción de Pablo? Lo que el amor exige, que no se les tenga en cuenta. Aún más, fíjense lo que Pablo hizo. Él echó mano a uno de sus grandes privilegios. Oiga, se sintió, ¿sabe lo que es difícil? Oiga, es duro. En la crisis mayor, cuando más débil usted se encuentra, cuando el ataque es más bien violento, es duro. Pablo echó mano a uno de sus privilegios en Cristo. Esto le llevó a decir, pero el Señor estuvo conmigo. Y Él está comprometido a fortalecerme y a preservarme y a conducirme a la gloria. Esto fue lo que sucedió, pues Pablo dijo, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje del Evangelio y que todos los gentiles oyeran, y fui librado de la boca del león. Aún más el Señor me librará de toda obra mala y me traerá salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, todo lo que estoy sufriendo y haciendo aquí, a medida que me agarro del Señor, no es en vano. El Señor me va a conducir a la gloria. He aquí un hombre preparado para enfrentar la próxima prueba, porque él conoce en su propia experiencia la liberación divina y está convencido y tiene la confianza que el Señor le guardará hasta el fin. Nuestro consejo debe preparar a los creyentes a enfrentar las desilusiones, el abandono, los peligros, las aflicciones y aún la muerte. De esa manera, la manera de Pablo.
Ay, pastor, pero usted no sabe tanto que yo hice por esa persona. Mire cómo esa persona se ha virado y mire lo que ha hecho, pastor. Y hay creyentes que no quieren hacer más nada en la iglesia porque están tan quemados. ¿Ah? Le pasa esto aquí, le vuelve a pasar allá y le pasa aquí, le vuelve a pasar allá. No, no es tu trabajo en el Señor, querida hermana. Lo que tú hiciste es en obediencia al Señor para la gloria de Dios, con el deseo de glorificarle, en obediencia al mandato de Dios. No fue en vano, no fue en vano. Pues hemos visto las presuposiciones respecto a aquellos que aconsejamos. Debemos tener en cuenta que son criaturas caídas. En segundo lugar, son criaturas regeneradas y redimidas. En segundo lugar, se encuentran en una lucha real contra el mal. El pecado remanente. Romanos 7, 14 al 23 y Gálatas 5, 17 nos hablan de la realidad de la lucha del cristiano contra el pecado remanente. Gálatas capítulo 5, 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Los gnósticos pretendían haber avanzado a una etapa que estaba más allá del pecado. Habían llegado a la perfección. Negaban esa lucha interna con el pecado remanente. Juan refuta sus alegaciones diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aunque el pecado perdió su dominio totalitario en nosotros, esto, según Juan, no significa que no está presente en el creyente. Cuando tienes a un creyente delante de ti que está luchando con una manifestación peculiar y dominante de pecado, que empeora, si está pensando bíblicamente, estará preocupado, se preocupará, porque esta expresión de pecado le lleva a preguntar si él es o no es un verdadero cristiano. Esta incertidumbre e inquietud requiere que tú tomes tiempo para ayudarle a entender de una manera comprensiva lo que la Biblia enseña sobre la profundidad y extensión de la realidad de la lucha contra la corrupción o pecado remanente. Las dudas que despierta ese sentido de imperfección moral trae dolor y tristeza al creyente. Tenemos que ser sensibles a esa condición y con paciencia y amor y con ternura tenemos que ayudarle a ver con claridad los principios bíblicos que se aplican a su situación particular para que puedan obtener el remedio divino. Al ayudar a la persona preocupada por su imperfección y pecado específico, puede ser que la expresión dominante de ese pecado en la vida de esa persona revele que no es un verdadero creyente. Pues la Biblia en Romanos 6, versículo 14 declara, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Por otro lado, el estar bajo la gracia no significa que no habrá lucha contra el pecado remanente. Al aconsejar a nuestras ovejas tenemos que recordarles esta realidad. Ellos no solo gozan de las bendiciones de la salvación, sino que también se encuentran en una lucha real contra el mal, una lucha contra el pecado remanente. Pero también tienen una lucha contra el diablo y las huestes de las tinieblas. Al Pedro exhortar a los creyentes que sufrían por su fe, él quería que ellos tuvieran en cuenta que al vivir en un ambiente hostil en que algunos eran perseguidos, ellos debían ser sobrios y estar alertas. ¿Y por qué? Porque el adversario, el diablo,
Anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Sed sobrios, observen la realidad con una mente clara. Estad alerta, permanezcan en un estado de vigilancia y preparación. El creyente siempre debe estar en guardia contra los poderes diabólicos de las tinieblas, especialmente de su adversario, el diablo. El objetivo de él no es pellizcar o morder al creyente aquí y allá. Esa no es su meta. Su meta es destruirte a ti, destruirme a mí. Cuando estamos convencidos de esto, cualquier propuesta o tentación que viene a nosotros como dardos encendidos deben ser apagados inmediatamente con el escudo de la fe. Puede que la propuesta diabólica se presente al principio con moderación, pero no te equivoques. Su objetivo siempre es de llevarte a caer en la mayor manifestación de ese pecado. Cuando tú estás convencido de la intención y el objetivo principal de la tentación del diablo, esto te llevará a estar alerta y a reaccionar correctamente cuando llegue. En términos prácticos, cuando te das cuenta de que una mujer está vestida inmodestamente, inmediatamente debes asegurarte que tus ojos no volverán a mirar su inmodestia. Detrás del mensaje seductivo de esa mujer está el diablo que quiere devorarte. Él no estará conforme hasta que te lleve a formar ese patrón de mirar hacia donde no debes mirar y quedarte por un ratito para que te siga gustando. Y todo esto para llevarte al punto que tu propia pasión carnal lo desee, le guste, lo necesite, y esto continúe hasta que llegues a caer en algún pecado escandaloso. Hermano, con toda diligencia, sobre todo lo guardado, guarda tu corazón, guarda tus ojos. Debes responder: vete, Satanás, no prestaré atención a tu propuesta. Hermano, estad alerta, porque el diablo no está jugando contigo ni conmigo, sino que anda al acecho para destruirnos. Esta clase de reacción librará tu alma de caer en las garras del enemigo y te preparará para ayudar a esa oveja que necesita tu guía para aprender a resistir al enemigo. El creyente se encuentra en una lucha real no solo contra el pecado remanente y el diablo, sino también contra el mundo. Por esta razón, Pablo le dice a los creyentes: y no os adaptéis a este mundo. Romanos 12, 1, 2. El mundo constantemente procura moldear al creyente a su modo de pensar, a su estilo de vida. Debemos reconocer que nos encontramos en este conflicto cósmico entre un sistema que en última instancia está bajo el control del diablo. Él dispone de diferentes medios para infundir perspectivas y ambiciones mundanas en nuestra alma, para conformar nuestras vidas al mundo. Es nuestro deber como consejeros recordar a los creyentes que profesan, recordar a los creyentes o a los que profesan ser cristianos que no deben ignorar esta tercera fuente de maldad.
El Señor nos dice en Efesios 4, 7, 24, que ya no andéis así como andan los gentiles, en la vanidad de su mente. Esto no es consecuente con la obra de renovación en la que estamos siendo renovados a la imagen de Cristo. Además, en su primera epístola, capítulo 1, versículo 15 a 17, el apóstol Juan, por inspiración, dice, y no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Observa, no dice el amor del Padre será restringido, suprimido o disminuido, no está en él. Cualquiera que de modo persistente hace del mundo el objeto de su amor, el amor del Padre no está en él. Ese patrón de vida no es consecuente con una verdadera profesión de fe. Nosotros no somos trabajadores sociales, ni psicólogos. Somos siervos de Cristo, llamados a predicar, a enseñar el Evangelio de Cristo, cuya misión principal, o sea, la nuestra, según la Biblia nos enseña, amonestar a todos los hombres, a enseñar a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Ese es nuestro llamado en público y en privado. Oremos. Padre, te damos gracias por la enseñanza de tu palabra. En verdad, lo que Pablo dijo a Timoteo, así es, pues tú lo dijiste. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para toda enseñanza, reprensión, corrección e instrucción en justicia, para que el hombre de Dios sea maduro, alcance madurez y esté preparado para toda buena obra. Te damos gracias por el manantial del cielo que tú has depositado por revelación, sí, la Escritura, donde tenemos todo lo necesario para ser ministros idóneos y fieles de Cristo. Ayúdanos, Padre. Límpianos con la sangre de tu Hijo, donde hemos quedado cortos. Que seamos sobrios y estemos alertas. Líbranos de caer en escándalo y traer tristeza a la iglesia de Cristo. Perdónanos cuando no hemos sido fieles y pacientes. No hemos tomado el tiempo necesario para enseñar a las ovejas lo que ellas deben conocer de sus grandes privilegios. Te suplicamos que nos sigas supliendo la gracia y que, fortalecido por tu gracia, sirvamos a tu pueblo. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.